Buenos días. Buen día. 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 Bien. Antes de empezar, ¿alguien tiene alguna consulta, algo de lo ya visto hasta ahora, de cualquier otro tema? Bueno. Vamos a empezar entonces con el tema que nos tocaba hoy, que es el fin de la existencia de las personas. O sea, como continuación de lo que habíamos visto en la clase anterior, que era el fin de la existencia de las personas. O sea, estamos dentro de la misma unidad temática, entendiéndolo como los dos extremos, ¿no? de la existencia de la persona, el comienzo de la existencia y el fin de la existencia. O sea, dentro de ese paréntesis puede transcurrir lo que transcurre el tiempo de vida de alguien. O sea, puede ser 1 año, 5, 20, 100. ¿Sí? O sea, no hay certezas. El tema es que mientras dure esa situación, mientras persista esa situación, o sea, desde el comienzo de la existencia hasta la muerte de la persona, va a ser ese sujeto de derecho del que venimos hablando. En esto el código es bastante escueto y simple en cuanto a cómo determinar la muerte de una persona. ¿Sí? Y esto es importante tenerlo presente, porque a veces este mismo principio a nosotros nos va a servir para resolver muchas controversias. ¿Sí? El código sencillamente lo que dice es que la existencia de la persona humana termina con su muerte, en el artículo 93. Y obviamente la muerte es un hecho, ¿sí? que tiene implicancias jurídicas, las cuales tienen que ser específicamente determinadas, pero no por un juez, por el registro civil, por la persona, un familiar, o sea, tiene que ser determinada por una persona idónea, un profesional idóneo, que en este caso es el médico. O sea, no existe otra persona que no sea el médico, un profesional de las ciencias médicas, que determine la muerte de una persona. Por eso el 94 dice que la comprobación de la muerte queda sujeta a los estándares médicos aceptados, aplicándose la legislación especial en el caso de ablación de órganos y demás. Pero lo importante de esto es que ustedes entiendan que jurídicamente quien determina el fin de la existencia de la persona es el médico, firmando el acta de fallecimiento que luego será presentado ante el registro civil para que se expida el certificado de función. ¿Sí? Entonces, siempre es necesaria la intervención de este profesional de la salud. Ustedes me dicen, no, pero si estamos hablando de una persona que estaba por cruzar un paso a nivel, se lo llevó puesto el tren y quedó la mitad del cuerpo en esta estación y la otra mitad en la estación que sigue. O sea, ¿para qué necesita un médico para determinar si está muerto o no? No, porque es el médico el único que puede firmar esa acta de función y el que ordena la inscripción en el registro civil. Lo que quiero decir con esto es que
ni nosotros ni nadie vamos a ser las personas idóneas para determinar esto. ¿Y por qué también es importante tenerlo en cuenta como principio general? Porque esto pasa en todos los órdenes de las relaciones jurídicas. ¿Sí? Lo que ocurre generalmente es que, hablo del caso particular del abogado, ¿no? Y después de cada persona, que por repetición, por especializarse en una u otra área, llega un momento en el cual, y hablo específicamente de los abogados, ya diagnostican. ¿Sí? Una persona consultar por una eventual mala praxis, por un accidente laboral, ¿sí? Y los abogados más avesados y más, digamos, con más experiencia en el área, ya te diagnostica el abogado, te dice, no, sí, esto calculale que es entre un 30 y un 35% de incapacidad, esto es tal cosa, acá vas a tener tal patología. La realidad es que eso está mal. Porque quienes tienen que determinar eso son los peritos. Y a veces eso sirve por una cuestión de reparo profesional. ¿Sí? O sea, el hecho de que nosotros nos apoyemos en un profesional especializado nos quita responsabilidad a nosotros. Si yo en un accidente de trabajo, en un accidente de tránsito, o sea, me mando yo a pedir un porcentual de incapacidad sin ningún tipo de fundamento científico, sino porque solamente vengo haciendo este tipo de reclamos hace 20 años y siempre da lo mismo. Bueno, uno para reclamar tiene que estar avalado por un profesional médico, con un perito, no cualquier médico tampoco, tiene que ser un perito médico. Realmente son legistas, ¿sí? Porque son médicos especializados en leyes. Entonces manejan todo eso. Y el informe que les entregue ese médico va a ser el que ustedes van a utilizar para hacer el reclamo. Porque el médico va a decir, por tal y tal motivo tiene tanto porcentual de incapacidad. Médico como cualquier otro profesional. Los están llamando, están consultándolos a ustedes de un edificio en el cual están construyendo un edificio al lado y se han rajado las paredes. Esto es muy común que pase. Entonces, ¿qué hacen? No, bueno, vamos a reclamar por el daño de la pared. O sea, dentro de las materias de los 5 años que tuviste, arquitectura 1, 2 y 3. O sea, para eso que necesitamos un perito arquitecto, un perito ingeniero, según cuál sea el caso, que nos haga un informe para nosotros poder reclamar. Porque si no, lo que estamos haciendo es quitarle seriedad al reclamo. Estoy yendo un poco de tema, pero me parece una buena oportunidad para que ustedes entiendan, ¿sí?, la importancia de la intervención del profesional idóneo. Porque vuelvo a repetir, además eso les saca responsabilidad a ustedes. O sea, ustedes reclaman por lo que dice el especialista. Si el especialista metió la pata, es un problema del especialista. Ustedes no tienen la obligación de controlar lo que hace el especialista porque ustedes no saben. ¿Sí? Entonces, esto ténganlo presente siempre. Porque esto es algo que les va a pasar. Y uno quizás por el hecho de decir, bueno, no, que no se me vaya el cliente y más o menos, y consultan y hablan con 2 o 3 amigos, no, sí, a mí me pasó y yo lo vi, que en este caso te están dando entre el 15 y el 20% de incapacidad, no, bueno, ponen el 18%. Esto va a pasar. A mí me pasó. ¿Sí? Hasta que entendí que era necesaria la intervención de un profesional especializado en la materia. ¿Cuál es el problema que tiene eso? Que nadie quiere asumir el gasto. O sea, primero, el cliente no va a querer pagar un perito. El más barato hoy en día te puede salir 5 o 6 mil pesos. Generalmente están de 10 para arriba. ¿Sí? O lo paga el cliente o lo pagan ustedes. Hay estudios que tienen peritos específicamente trabajando para los estudios grandes que se especializan en un área específica.
tienen peritos trabajando o trabajan directamente con peritos, automáticamente reciben la causa, se la derivan a su perito, les da el informe y avanzan con el reclamo. Pero digo, si no tienen la gracia, la suerte de poder armar ese tipo de estudios o trabajar para ese estudio, hay que hacer hay que buscar un perito y hacer ese informe. Y esto, dárselo de entrada, porque ustedes no son especialistas. Con el tema de la muerte pasa lo mismo. ¿Sí? Por más evidente que sea, ustedes necesitan la intervención del profesional médico. ¿Sí? Y eso es lo que va a especificar el Código Civil, marcando directamente el alcance de esa intervención. Entonces ustedes ya saben que si el médico dice falleció, falleció. Y no vamos a entrar acá en discusión de cuándo considera el médico que fallece, que la muerte cerebral, que si late el corazón, o sea, eso son cuestiones que nosotros no tenemos que discutir. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser simplistas en esto. Si nosotros necesitamos un certificado de función, que se encargue el médico. Que el médico me diga que está muerto, me dé el comprobante, yo voy al registro civil, se termina la discusión. ¿Sí? Hasta tanto no esté eso, no tenemos muerte comprobada. ¿Sí? Se los resumo de esta manera para que vean hasta dónde llega esto. Profe, Sí. perdón, Sí. una consulta. Y Dale. si, por ejemplo, es una muerte dudosa, en este caso, ¿qué se hace? Digo, como usted dice que ¿Dudosa en solamente... qué sentido? ¿Cómo? ¿Dudosa en qué sentido? Si, por ejemplo, la familia tiene duda de la muerte de esa persona y contrata a un abogado, o sea, no sé cómo se hace en este caso. ¿Cómo O sea, sería? la duda en qué está, en que si está muerto o si fue muerte natural o asesinado. La muerte si es dudosa, si no se sabe, si por ahí dicen que murió, no sé, muerte súbita y en realidad no fue eso y la familia tiene duda, digamos. No, estamos de acuerdo. Muerte hay seguro, que es lo que a nosotros nos ocupa hoy. ¿Sí? Y eso te lo va a decir el médico, está muerto. Después, a causa de esa muerte, se abrirá una investigación de cuáles son las causales de la muerte. Pero no está en discusión que está muerto. ¿Sí? Que es lo que nosotros estamos viendo ahora. Para eso después, bueno, intervendrá un fiscal, intervendrá un juez de instrucción, ¿sí? Para realizar la investigación y será el juez penal el que decida si ha sido muerte natural o hay algún imputado en esa causa. Pero está muerto, o sea, que está muerto no hay dudas. ¿Por qué? Porque un médico lo revisó, extendió el acta y dijo, esta persona está muerta. ¿Sí? Entonces, ese es el hecho. Después las circunstancias de la muerte o si hay alguna responsabilidad de la muerte en otra persona, eso ya corre por otro carril. ¿Sí? Hoy a nosotros lo que nos interesa es ver cómo se determina que una persona se murió. Bueno, en este caso va a ser con el acta médica. ¿Sí? Y en el caso de que haya un conflicto detrás de esa muerte, intervendrá un juez, investigará y determinará las eventuales responsabilidades. Hasta acá entonces nos manejamos siempre con la presencia de cadáver. Así que es la forma tradicional de identificar o de comprobar la muerte. Cadáver que va a analizar ese médico, que va a extender esa acta, tema terminado, ¿sí? Con el tema de la muerte. ¿Qué pasa cuando no tenemos cadáver? Y ahí es donde empiezan a aparecer los conflictos. ¿Sí? Tenemos una circunstancia particular, no sé, la persona iba en un auto por un camino de alta montaña y se cayó por un barranco. Y encontraron los restos del auto, prendido fuego, estallado, pero no encuentran el cadáver. Y es una altura, no sé, de X cantidad de metros que es imposible haber sobrevivido a esa caída. Pero no está el cadáver. Entonces, se lo considera desaparecido. Bueno, y ahí es donde se abren las eventuales
los eventuales caminos a seguir. Estoy contestando. Y vamos a tener que determinar si puede llegar a haber lo más posible a la certeza, lo más cercano posible a la certeza de la muerte, o una presunción de muerte, que son dos cosas distintas. Si no hay posibilidades, ¿vieron cómo pasa siempre a las películas? Que justo el protagonista se tiró, justo había una saliente en la barranca, y se tiró arriba de la saliente, saltó por la ventanilla, se agarró de la saliente y se escapó por ahí. Bueno, digo, ¿qué tan certero es eso que haya ocurrido, ¿no?, en ese accidente real? Y esto es algo que se discutió mucho, ¿sí?, en doctrina y jurisprudencia hace unos cuantos años. Porque si no teníamos cadáver, no sabíamos cómo proceder, ¿sí? O teníamos que esperar tiempos extensísimos para poder determinar el fallecimiento de esa persona. Entonces imagínense las complicaciones que puede traer la desaparición de una persona. No sabemos si muerto o ausente, desaparecido, sobre todo en lo patrimonial. No se piensen que esa persona era la responsable de los ingresos de la familia. O sea, primero y principal. De la actividad de esa persona se obtenía el mayor sustento de esa familia. Bueno, esa familia va a tener un problema hasta que se reacomode. O peor, esa persona era la única titular de la cuenta bancaria, ¿sí?, de donde salían todos los fondos para sustentar los gastos familiares. Hasta que no haya una declaración judicial o un acta de fallecimiento, esa plata no se puede tocar. Salvo que digan, bueno, no, yo tengo todas las claves, lo transfiero a otra cuenta para que otra persona... Bueno, eso es otra cuestión que va por el lado de la practicidad y no de lo jurídico, ¿sí? Jurídicamente se supone que solo el titular conoce los datos de acceso a esa cuenta, los datos de la tarjeta, la clave de la tarjeta de débito, si quieren, porque digo, bueno, voy con la tarjeta de débito, saco la plata del cajero. Se supone que son datos personales y son intransferibles. Después que sea Vox Populi dentro de la familia y se manejan todas las cuentas de todos esos, eso es otro tema que va por la practicidad y no por lo jurídico. La realidad es que si yo no tengo el cadáver, no puedo saber qué pasó efectivamente. Entonces, este era un problema común, ¿sí?, en los primeros tiempos del Código Civil, hasta la sanción de la ley 14.394. Déjenme buscar, a ver, ¿de qué año es? Tiene que ser hace unos cuantos años. Es en mitad del siglo XX. Del 54, del año 54, fíjense, del año 1954. ¿No? Esa ley fue la que permitió incorporar esta cuestión de la presunción de... Por un lado, la presunción de fallecimiento y por otro lado, determinar el accionar ante la casi certeza de la muerte. Fíjense, esto es lo que decía la ley 14.394 de mediados del siglo pasado. El artículo 33, que modificaba el artículo 108 del viejo Código Civil, dice que en los casos en que el cadáver de una persona no fuese hallado, el juez podrá tener por comprobada la muerte y disponer la pertinente inscripción en el registro, siempre que la desaparición se hubiera producido en circunstancias tales que la muerte deba ser tenida como cierta. Igual regla se aplicará a los casos en que no fuese posible la identificación del cadáver. ¿Sí? Esto es lo que, o sea, ese único artículo, que después se transcribe al artículo 108 del Código, y que lo recepta el Código actual también, lo que dice es, bueno, si el juez lo tiene por cierto, automáticamente va a ordenar la inscripción de la muerte.
El juez no es médico. Pero si por las circunstancias, digamos, no hay posibilidad de que esa persona haya sobrevivido, el juez va a ordenar la inscripción, como muerto, como fallecido. Este ejemplo que les daba de la caída del barranco, no sé, la persona estaba durmiendo en su casa y hubo una gran explosión durante la noche, y las cámaras de seguridad del barrio, enfocando todo el tiempo a esa casa, demuestran que desde que ingresó la persona a las 9 de la noche no volvió a salir y la casa explotó. Y adentro está irreconocible todo, y no hay rastros del cadáver. O los que hay son irreconocibles, por la razón que sea. Bueno, el juez podrá decir que no hay posibilidades de que esto haya tenido otro destino. Se considera que está muerto, punto. ¿Sí? Y va a ordenar la inscripción del fallecimiento en el registro civil. Obviamente explicando y dando los argumentos del caso. ¿Puedo hacer una consulta, profesor? Y claro. En el caso de que una persona se vaya al extranjero y no se dé con su paradero, ¿también se Sí. puede presumir desaparición por muerte? También. Ahora vamos a ese caso. Ah, bueno, gracias. Fíjense esto que les decía, también lo dice el código actual. En el segundo párrafo del 98, cuando dice que si el cadáver de una persona no es hallado, no puede ser identificado, el juez puede tener por comprobada la muerte y disponer la pertinente inscripción al registro. Si la desaparición se produjo en circunstancias tales que la muerte debe ser tenida como cierta. ¿Sí? Es lo mismo que decía, o que había incluido la 14394 al Código de Vélez, ¿sí? A mediados del siglo pasado. Después lo que tenemos acá son otras formas de prueba de la muerte. ¿Sí? Dice el 96 que el nacimiento ocurrido en la República, sus circunstancias, tiempo y lugar, sexo, nombre y filiación de las personas nacidas se prueban con las partidas del registro. Y del mismo modo se prueba la muerte de las personas fallecidas en la República. Fíjense que siempre aclaran dentro de la República. ¿Por qué? Porque la ley argentina puede hablar del reconocimiento de la norma argentina. ¿Sí? Si yo traigo un certificado de función de otro país, bueno, habrá que hacer otros trámites, como la legalización de ese documento en el país de origen, para que sea reconocido ante las autoridades argentinas. Que no sé si alguna vez escucharon nombrar, es la famosa apostilla de la Haya. ¿Sí? Que son, digamos, es un tratado internacional en el cual las partes que intervienen o que han adherido a ese tratado reconocen mutuamente la documentación de los Estados miembros. Lo único que necesitan es esa certificación, esa legalización. Para lo cual, si ustedes tienen que obtener un documento del extranjero, antes de traerlo a la Argentina lo tienen que apostillar, se lo tienen que validar con por este medio antes de traerlo, por eso se hace en el lugar de origen. Se los comento porque si en algún momento ustedes tienen que traer algún acta o documento del extranjero, siempre que venga apostillado, lo tienen que traer apostillado, porque si no, no les va a servir acá. Salvo que haya un tratado particular entre los dos países, que también hay, y no sea necesario. Por ejemplo, Italia y Argentina tienen un acuerdo específico en el cual no necesitan apostillar la documentación italiana en la Argentina y la Argentina en la italiana. Realmente se hace igual, pero digo, por la existencia de ese tratado, podríamos evitar eso, ¿sí? Tendría validez de la misma forma. Por eso, lo que son nacimiento o muerte ocurridos en el extranjero, dice, se aprueban con los instrumentos otorgados según las leyes del lugar donde se producen, legalizados o autenticados del modo que disponen las convenciones internacionales. Y a falta de convenciones, por las disposiciones consulares de la República. O sea, está hablando de eso que yo les explicaba recién.
Los certificados de los asientos practicados en los registros consulares argentinos son suficientes para probar el nacimiento de hijos argentinos y para acreditar la muerte de ciudadanos argentinos. Entonces, muerte igual cadáver. Si no hay cadáver, el juez, con la certeza suficiente, podría ordenar la inscripción de esa muerte según los hechos, según las circunstancias. El tema es, como preguntaba recién la compañera, ¿qué pasa si el juez no tiene esa certeza? ¿Sí? ¿Qué hacemos con esa persona desaparecida? Me había olvidado de mencionarles el caso de la conmoriencia, del artículo 95. ¿Qué es la conmoriencia? La conmoriencia se da cuando dos o más personas que tienen vocación hereditaria entre sí fallecen y no podemos determinar quién falleció primero. Esto tiene implicancias estrictamente sucesorias, ¿sí? Porque la sucesión es instantánea, más allá de que después haya que hacer el proceso judicial para ratificarlo y demás, jurídicamente la transmisión de bienes es instantánea junto con la muerte del propietario de esos bienes. ¿Qué quiere decir eso? Si una persona se muere hoy a las, ¿qué hora es? 9:38 de la mañana, ¿sí? A partir de ese momento, sus herederos entran en posesión de la herencia, posesión ficta, ¿no? Porque después para transmitirlos hay que hacer la sucesión y demás, pero digo, a los fines jurídicos es lo que se considera la posesión hereditaria. ¿Qué ocurre si en ese accidente viajaba un padre y un hijo? El hijo estaba casado. Yo lo primero que voy a tener que tener, obviamente se mueren los dos. Si yo puedo determinar el momento exacto del fallecimiento de cada uno, va a ser como se dé la transmisión hereditaria. ¿Por qué? Si fallece primero el padre, yo puedo comprobar que ha fallecido primero el padre, en ese momento hereda su hijo. Y después falleció su hijo, esos bienes pasan por una cuestión hereditaria a la esposa del hijo. ¿Me siguen? Entonces, si primero muere el padre, la heredera viene a ser la esposa del hijo. Exacto, va a heredar por, digamos, decantación la nuera. ¿Por qué? Porque pasó de padre al hijo, el hijo se murió. ¿Cómo? Y en el caso de que suceda al revés, que primero muere el hijo. En el caso de que suceda al revés, ahí es donde cambia, y por eso es la importancia del orden. Si en ese podemos demostrar que el que murió primero es el hijo, la esposa de ese hijo va a recibir la herencia que en ese momento tenía su hijo. Y que si a ese momento era nada. La herencia no, el patrimonio. Que en ese momento, no sé, por ahí eran bienes propios o por ahí era nada. Independientemente de eso, ¿sí? Posterior a eso fallece el padre. Pero a ese momento, al momento del fallecimiento del padre, ya no tenía hijos. Porque su hijo había fallecido. ¿Sí? Entonces va a heredar todo la esposa del padre. La suegra de esta chica, vamos a decirle. ¿Sí? Distinto si el hijo tenía hijos, además de esposa, porque los hijos sí heredan por representación, no la esposa. Pero, digamos, si existiera un hijo, o sea, un nieto del dueño de las propiedades, los nietos sí heredan por representación, o sea, va a representar a su padre premuerto y va a poder heredar al abuelo. Pero en el caso de la esposa, no. ¿Sí? Entonces, por eso es importantísimo determinar el orden. Porque no es lo mismo que se quede con el patrimonio, que se quede la nuera, que se quede la suegra. ¿Sí? No vamos a generar discordias familiares después de una desgracia, aunque va a pasar igual, se van a pelear igual y todo. Porque ahí correría lo que es los herederos forzosos. Exacto, exacto. En realidad, tanto los padres como la cónyuge, en este caso, son herederos forzosos. Lo que pasa es que acá el tema se da
en que al momento del fallecimiento del hijo, ahí es cuando se congela el patrimonio de ese hijo y eso es lo que va a pasar a su esposa. Y en ese momento, como fue previo a la muerte del padre, en ese momento él no tenía bienes. El padre murió después y como ya no tenía hijos, porque el hijo ya se había muerto, va a heredar su propia esposa, si es que la tiene. O sus padres eventualmente, si es que vivieran. Pero por eso es importante determinar el momento. Sí, ¿quién me hablaba? Si el padre, por ejemplo, o sea, tenía esposa, ¿no? Y él tenía un Sí. hijo y moría, pero la esposa también hereda un porcentaje, ¿no? De lo que, o sea, si fallece Sí, o lo claro. hereda. Claro. No. La esposa hereda como un hijo más respecto de los bienes propios. Claro, o sea, va una parte de la Hay, esposa y una parte después de los hijos o a quien. hay bienes propios y hay bienes gananciales. ¿Sí? Los bienes propios son el del fallecido de soltero, vamos así llamarlo, o los comprados durante un régimen. Vieron que ahora se puede hacer pactos de separación de bienes en el matrimonio, al mejor estilo estrella de Hollywood. ¿Sí? Así que si alguno tiene las ganas, puede ir y hacerlo hoy. O sea, no hace falta que se tengan que casar de nuevo ahora. Los ya casados pueden ir al registro civil. Bueno, el registro civil no se hace por escritura pública, tiene que ir a un escribano, que el escribano les haga el acta donde las partes manifiestan que optan por el régimen de separación de bienes. Lo pueden hacer hoy, si quieren. Profe, No quiero meter discordia familiar ni nada. Sí. para dejar en limpio entonces lo que es la conmoriencia, sería la transmisión de bienes, o sea, tiene que ver con determinar quién fallece primero Claro. por la transmisión de bienes. Sí. Entonces, si vos podés determinar el orden, se van a transmitir los bienes en ese orden. Ahora, si vos no podés determinar el orden del fallecimiento, se considera que fallecieron en el mismo momento ambos. ¿Y tiene otro nombre eso? Conmoriencia. Es lo mismo, ok. Claro, o sea, la conmoriencia es... La determinación del orden de fallecimiento, pero si no se puede determinar, digamos, sigue siendo el mismo concepto. Claro, o sea, la conmoriencia te dice que en realidad la conmoriencia no es la determinación del orden, porque eso en realidad es natural. La conmoriencia es, ante la imposibilidad de determinación del orden, se considera que murieron todos al mismo tiempo. Ah, ok. Entonces, sí. que no estén casados legalmente, pero no sé, que estén en pareja 15 o 20 años, en ese caso, ¿qué pasa? Porque no es una mujer, no es la esposa legal, no, sería. Sí, o el esposo. Sí. El esposo, claro. No, en ese caso no hay transmisión. No, o sea, si bien las uniones convivenciales o el concubinato, como se lo llamaba antes, o sea, las parejas no casadas han adquirido con el transcurrir del tiempo muchos derechos, al día de hoy no tienen vocación hereditaria. O sea, los convivientes no se heredan. ¿Sí? Por más que digan, no, pero a los 5 años ya se considera como que están casados, esos son todos mitos populares. Eso nunca existió. ¿Sí? Porque ustedes seguramente lo deben haber escuchado y lo van a seguir escuchando. No, bueno, después de los 5 años es como si fueran casados, por eso ya no me caso. No. O sea, el matrimonio no es solo ir a firmar al registro civil y después hacer la fiesta. El matrimonio otorga derechos exclusivos que la convivencia no. Si bien la convivencia ha avanzado en un montón de supuestos, de hecho, hoy en día la convivencia se puede inscribir en el registro civil como tal, pero convivencia no es igual a matrimonio. Y este es un claro ejemplo. Una consulta, en la unión convivencial, cuando se realiza se sigue siendo soltero el estado civil, ¿no? No sé cómo lo toma el registro civil, que es el que determina los estados civiles. Pero yo creo que cuando lo realicé soltero. me dijeron que seguía siendo soltera. Sí. O sea, quedaba el estado civil porque así. no existe el reconocimiento específico del estado civil conviviente. Si bien se reinscribe en el registro civil, no existe el reconocimiento. ¿Por qué? Porque si vos podés ir tranquilamente y casarte con otra persona.
¿sí? O sea que no vas a tener un impedimento. O sea, ¿cómo? Que digo, Una pregunta. comparaciones de bienes, no, o sea, no perjudica, porque no Claro que sí. es Perdón, nada. y igual también se podía hacer ante un juez, o se podía hacer un papel en donde decía que cada uno se quedaba con su bien, o se podía arreglar cómo era eso también. Claro, por eso es lo que yo le decía recién, que pueden hacer esos pactos de separación de bienes al mejor estilo estrella de Hollywood. Disculpe, una pregunta. ¿Y si están Sí. separados, divorciados legalmente con papeles, pero nunca Sí. se llegó a hacer la división de bienes, ¿no? Sí. Se hicieron un acuerdo privado, pero no homologado ni nada, ¿no? Y se muere, se muere uno de las partes. ¿Cómo quedan los bienes ahí? O sea, sacan de la galera ese acuerdo privado que es de escribanía, ¿se sirve, no sirve? Sí, claro, todo sirve. Todo Todo sirve. sirve. Claro. Y El si tema no es, aparece ese acuerdo y están divorciados, ¿cómo se y si no dividen los aparece, bienes? estamos a la constancia de lo que hay. ¿Sí? Por más que estén divorciados, y si haya muerto uno de los, ¿le corresponde igual? Porque no hubo división de No, si bienes están ante divorciados, el están juez. divorciados. O sea, lo que determina la herencia es el divorcio. Si ya están divorciados, o sea, vamos a discutir los bienes del divorcio para atrás. Los del Sí, sí, divorcio sí. para adelante ya son de cada uno. Sí, 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 sí. Pero se puede Entonces, ejecutar también eso, sí, digamos, si se fue algo desprolijo, que bueno, o se llevaban bien y sí. que dijo, bueno, lo que quede, para evitar gasto, como dice usted, pero igual se va a repartir igual, aunque por más que están divorciados, ¿no? Le corresponde igual. O sea, acá el conflicto estaría entre el cónyuge que superstite, como se llama, que queda con vida, y los hijos. Ahí estaría el Sí, conflicto. sí, más o menos. Digo, siempre hay, ¿no? De que los No, sí. hijos. No, digo, pensé que por ahí conocías un caso concreto, pero sí, puede pasar esto y obviamente ante el conflicto y va a haber que tratar de demostrarlo de una manera distinta. Sí, que no. Por más que no esté materializado. Si ustedes tienen un acta, o sea, si la persona tiene un acta particular, un instrumento particular, sirve como prueba. Sí, pero, Después, perdón, pero por ahí no, si saca de la galera ese acuerdo, lo perjudica, le conviene no sacar el acuerdo ese y va por más. obvio, ¿no? eso ya depende de cada uno. Sí. Bueno. La realidad es que si no hay nada en contrario, prevalece la situación jurídica al momento del divorcio. Y si había bienes gananciales, y bueno, es la mitad de cada uno. ¿Sí? Eso queda aclarado desde ese mismo momento. Adrián. No hay transmisión hereditaria entre ellos. Gracias porque no lo había aclarado. No hay transmisión hereditaria entre ellos, entonces, en el ejemplo nuestro, los bienes serían de la esposa del padre, o sea, de la madre de la esposa y madre de los dos fallecidos. Es como si, al no haber transmisión hereditaria entre padre e hijo, los bienes vuelven o quedan en la esposa del padre, y la nuera, ¿sí? La esposa del hijo, se queda sin nada. Bien. Y ya que estamos para redondear, y ese acuerdo que no está homologado, pero está firmado ante escribano, ¿sirve? Sí. Sí, claro que sirve. Sirve. No tiene fecha de vencimiento. No, porque, o sea, constituyó algo que ya ocurrió. Bien. Profe, perdón, Sí. ¿puedo hacer una consulta? Dale. En el caso de que uno de los padres fallezca, digamos, ¿quién dispone de los bienes de un menor? O sea, ¿se transfieren o no? ¿Qué pasa ahí? O sea, estamos hablando de un matrimonio que tiene un hijo menor y uno de los dos fallece, uno de los dos padres fallece. Exacto, sí. O tal vez no matrimonio, padres separados, pero que hay un menor de edad de por medio. Ok. Bueno, siempre los bienes que quedan en cabeza de un menor de edad
son administrados por el otro progenitor, por el padre o la madre que haya quedado con vida. En tanto cumpla la mayoría de edad. Exacto. Una vez que cumple la mayoría de edad, ya va a poder administrar y disponer ese propio hijo, pero el bien es del hijo, o por lo menos el porcentual que le corresponda. Claro. Está bien, gracias. Salvo que haya un conflicto y sea necesario determinar otro representante distinto de la madre o del padre, pero es raro. Pero podría pasar. Gracias. Sí. Sí. ¿Cuál es el límite que sería que la persona a cargo del menor puede administrar los bienes del niño? Que esté haciendo una administración que sea perjudicial para ese chico. No sé, no paga los gastos, o no hace el mantenimiento necesario, o no sé, si estamos hablando de un auto, y bueno, deja el auto descuidado y se está arruinando, una casa que está vacía y deja que lo usurpen. O sea, son todos actos que perjudican la intangibilidad de ese patrimonio. Se me ocurre, ¿no? Algo así como eso puede haber un montón más. Listo, gracias. Entonces, ya vimos, muerte comprobada con cadáver, muerte determinada por un juez, por certezas, sin cadáver, y nos queda el último caso, digo, el último supuesto, que es la muerte presunta, lo que se llama la ausencia con presunción de fallecimiento, que es un caso intermedio, ¿sí?, entre la muerte certera, de la que hablábamos recién por disposición judicial, y la vida, ¿no?, de la persona. Bueno, en el medio está esta presunción de fallecimiento. ¿Por qué? Porque no tenemos certeza de que se murió, pero hay posibilidades. Sobre todo pensando en esto de decir, no dejamos en stand-by o no dejamos en el limbo esos derechos de la persona desaparecida. ¿Sí? Podemos disponer de esos derechos, de esos bienes, iniciando un proceso judicial. Si se trata solo de administrar bienes, no es necesario declararlo fallecido, se lo puede declarar simplemente ausente. Es el proceso de ausencia simple que ustedes van a encontrar en el código. El proceso de ausencia simple lo van a encontrar en el artículo 79, que dice que si una persona ha desaparecido de su domicilio sin tenerse noticias de ella, y sin haber dejado apoderado, puede designarse un curador a sus bienes si el cuidado de estos lo exige. Curador a los bienes es una especie de administrador de los bienes, ¿sí? Entonces lo que va a haber es un administrador que va a justamente administrar, va a controlar por el correcto desarrollo de esos bienes. Obviamente siempre en nombre del ausente y en beneficio de su grupo familiar. Acá no hay límite de tiempo. En el caso de ausencia simple no hay límite de tiempo. Va a depender de la necesidad que tengan X personas en que esos bienes sean administrados. Por eso es que quienes pueden solicitar la determinación de simple ausencia no necesariamente tienen que ser herederos o familiares directos. Puede ser cualquier persona que tenga un interés en el patrimonio del ausente. Un proveedor, podría ser un acreedor cualquiera. Si a mí la persona que está ausente me debe plata, yo voy a cobrar y su familia o digamos en la empresa que era de esta persona me dice, mirá, no, yo no te puedo pagar porque el único que tenía acceso a los fondos era la persona ausente, y la persona está sin cobrar. Esa persona, ese proveedor, ese acreedor, podría iniciar un proceso de determinación de ausencia simple. Pero para eso necesita demostrar primero que le debía. Por supuesto, obviamente, va a ir con el título constitutivo de la deuda y va a decir, yo quiero, porque en realidad lo que va a hacer es iniciar un juicio de cobro.
¿sí? O sea, va a iniciar el cobro y en realidad de la otra parte tenemos un patrimonio que está congelado que nadie puede administrar, ¿sí? Pensemos en el ejemplo que yo les daba hace un rato de la cuenta bancaria. La plata está en la cuenta para que le paguen. No hay quien tenga firma autorizada para ir y sacar esa plata y pagarle. Entonces, eso es lo que nos va a permitir ese administrador que va a designar el juez. Esto es un proceso judicial. De esa forma sería como obligar a los herederos a iniciar la sucesión. Es parecido, ¿sí? No, Claro. no es una sucesión estrictamente hablando, pero es un proceso similar, ¿sí? Para a los fines de poder cobrar esa creencia, nada más. O sea, Sí, cobrar ese crédito. como que hagan un reconocimiento de la deuda que existe. Sí, que en realidad no se va a discutir la deuda. Lo que se va a hacer es designar a alguien que pueda administrar esos fondos. Ajá. O sea, el juez va a decir, usted tiene que cobrar este dinero, no tenemos quien lo pague del otro lado porque el titular, el deudor, está ausente. Bueno, le designo una persona para que esa persona pueda ir al banco, sacar la plata y pagarle a usted. Ajá. ¿Sí? Ese Bien. es más o menos el razonamiento. Esto como caso, si quieren, paralelo a los casos de determinación de fallecimiento que veníamos hablando. Porque acá en la ausencia simple no se determina fallecimiento. O sea, yo puedo hacer ese trámite y después la persona aparece, el deudor aparece, y sigue su vida normal. Si yo lo determiné fallecido, es un problema, porque hay que revertir ese proceso. ¿Por qué? Porque esa persona ya tiene un acta de defunción inscrita en el registro civil, ¿sí? Y hay que volver todo ese tramiterío para atrás. Hay que anular la inscripción de la defunción, dejar constancia que sigue con vida, y un montón de cuestiones que ahora vamos a especificar bien. Pero bueno, el tema de la ausencia simple es solo a los efectos patrimoniales. ¿Sí? El único objetivo que tiene la ausencia simple es designar un administrador de los bienes. Para hacer esto, dice el artículo 80, que puede pedir la declaración de ausencia al Ministerio Público y toda persona que tenga interés legítimo respecto a los bienes del ausente. Ustedes van a ver en todo lo que es tutela y representación de ausentes, de menores, de incapaces, siempre va a participar el Ministerio Público. El Ministerio Público es un organismo estatal que lo que hace es controlar digamos, la correcta aplicación de las normas y de los procesos en los cuales hay un sujeto que no puede defenderse por sí mismo. Ya sea ausente, ya sea menor de edad, o ya sea una persona incapaz. ¿Sí? El Ministerio Público es el que va a garantizar que esa persona, digamos, en inferioridad de condiciones, vea resguardados sus derechos, independientemente de que ese menor de edad tenga a su padre que lo representa legalmente. ¿Eh? O sea, el simple hecho de ser menor hace que intervenga el Ministerio Público. O sea, pensándolo desde el punto de vista, por ahí este padre va a malgastar los fondos de su hijo. Bueno, entonces controla, el Ministerio Público controla. ¿Sí? Así como controla, también podría pedir la acción, como lo dice el artículo que leímos recién. Por eso que son tan tediosos los procesos judiciales donde hay menores, donde hay incapaces. ¿Por qué? Porque cada acción hay que darle participación al Ministerio Público. Que el Ministerio Público se expida, dictamine. Y esto a veces demora. ¿Sí? Genera demoras innecesarias. Bueno, no son innecesarias, pero genera demoras extras. Yo llevo 2 años en esto, porque hay un menor en el medio de una venta. Y bueno, fíjate, pasa eso. Sí. Porque el Ministerio Público lo que busca siempre es resguardar el patrimonio del menor. Claro, llevarlo siempre al extremo para garantizar que no haya ninguna irregularidad. Sí. Por ahí uno lo está haciendo totalmente de buena fe y sin ninguna intención de perjudicar, pero bueno, ellos están para eso, están para controlar. Sí. Sí, María Elena, decime. Buen día. Y en el caso de, o sea, supongamos que se da la ausencia de una mujer embarazada a punto de parir,
básicamente, y aparece con el tiempo la mamá, pero sin el bebé, y argumenta que lo perdió, que, etc. No existe el bebé, o sea, llega sin la criatura. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Cómo se declara? Qué ¿Se buena pregunta. presume? Qué buena pregunta. Nunca nadie me lo había planteado. O sea, yo creo que lo primero que van a hacer es determinar o hacerle estudios médicos a esa mujer a ver en qué ha quedado el parto. Si tiene signos de un parto traumático o no, qué pasó. Y después va a depender de lo que declare esa mujer, y seguramente se va a abrir una investigación para determinar la certeza de sus dichos, porque obviamente estamos hablando del nacimiento de una persona por nacer, para que la redundancia. Pero sí, yo creo que es una cuestión muy compleja. No creo que se quede en que la mujer diga, no, nació sin vida y acá estoy. Y nadie pregunte nada y nadie investigue nada. Pero la verdad es que certeza sobre el procedimiento no lo tengo. Muy buena tu pregunta. La verdad es que me dejaste pensando. Sí. Gracias. Claro, el tema es que primero no tenemos constancia de qué pasó con el nacimiento. ¿Sí? Sobre todo teniendo en cuenta que el nacimiento con vida se presume. O sea, acá lo que tendríamos que hacer es demostrar el nacimiento sin vida para cerrar este tema. ¿Sí? Entonces, bueno, va a depender mucho de las circunstancias y demás, pero no creo que sea un tema sencillo. Porque, como habíamos hablado la clase pasada, jurídicamente esa persona existe. Claro, por supuesto. Por supuesto, entonces, este planteo va a existir. Salvo que nadie haya sabido del embarazo ni nada, ¿no? Pero... Sí. Bueno, y eso, y no, lo que pasa es que claro, no tenemos cómo. Obviamente ahí la única opción va a ser una prueba genética. Porque salvo que haya habido testigos del parto, y esto pasa con los partos domiciliarios, hoy en día sigue pasando con los partos domiciliarios. Cuando uno va a inscribir al registro civil y no está el acta del médico que dice, este bebé nació de fulana, ¿sí? Vos con esa constancia de nacimiento vas al registro civil y te lo inscriben. El tema es, si vos no tenés nada porque fue un parto callejero, un parto domiciliario, y bueno, habrá que demostrarlo con testigos, si hubo. Y si no hubo, yo creo que va a terminar una prueba genética. Justamente por esto que comentaba Adrián, ¿no? De los hechos de la sustracción de bebés y demás. Porque no tenemos forma de acreditar, porque eso lo acredita el médico que intervino en el parto. ¿Sí? Es el médico el que firma y dice, este bebé es hijo de fulana mengana. ¿Sí? Entonces, si no tenemos esa constancia, y yo creo que vamos derecho a una prueba genética. O testigos en el caso que los haya, pero si no hubo testigos. Vieron que generalmente en estos partos callejeros, donde intervienen generalmente policías, después ellos ¿qué hacen? Le abran un acta de la intervención policial y se la dan a la persona para que esa persona después lo presente en el registro civil. Pero hay una autoridad pública. En el caso de que esto haya sido en el medio de la soledad absoluta, seguramente va a haber cuestionamiento. Disculpe, no sé si corresponde la pregunta en este ámbito, ¿no? Vio que las mujeres prestan, ¿no? Su vientre, ¿no? Para dar bebé, Sí. prestan, bueno, hasta los famosos y todos están haciendo eso. No pasa nada con el tema hereditario en un círculo normal, porque no hay herencia, supongo, ¿no? Pero si ese bebé pasa a ser hijo de un millonario, ¿no? La parte hereditaria, se mueren los padres de ese bebé, ¿la madre biológica puede reclamar algo? No. Bueno, ¿estuviste en la clase pasada? Sí. Es lo que hablábamos respecto de la maternidad subrogada. O sea, en los casos en que se autoriza, digamos, los padres biológicos, quienes han sido tanto los donantes del material de los gametos, como
la persona que lo lleva en su vientre renuncian directamente a todo derecho derivado de la patria, en este caso la responsabilidad parental, ¿sí? O sea, son donantes, punto. O sea, ellos no tienen ningún vínculo jurídico con ese Sí bebé. hicieron bien los papeles, si no hicieron bien No, por supuesto. ¿no es cierto? Bueno, Es que de perdón, hecho, aquí en Argentina no hay mucho para hacer, más que una acción judicial de reconocimiento de voluntad procreacional, ¿sí? O sea, hasta el momento de que tenga esa sentencia que reconozca que los padres son distintos de la persona que lo llevó en su vientre, la madre va a ser la persona que lo llevó en su vientre. Una vez que tenés esta declaración judicial, los padres son los que el juez diga que son. Perfecto. Y obviamente, sin tener, o sea, una vez que tenemos esa sentencia que dice que los padres son fulano y mengano, la persona que lo llevó en su vientre corta todo tipo de vínculo jurídico con ese bebé. Es que Sí. si no se hace esos papeles, el hijo o hija no podría heredar nada. No, claro que no. Claro que no, porque sin hacer esa autorización judicial, sigue siendo hijo de la persona que lo dio a luz. Porque es lo que dice la ley hoy. Hoy la ley dice, la madre es la que da a luz. Punto. O sea, por eso es que hay tanto conflicto con esto. Si vos querés decir algo distinto, necesitas que lo diga un juez, que el juez autorice a inscribir a padres, personas distintas, que tanto como la que lo ha llevado en su vientre, como un eventual donante de esperma. ¿Por qué? Porque si vos le preguntás a la madre gestante, decís, bueno, sí, perfecto, sabemos que, ¿quién es el padre? Bueno, no, en realidad se hizo con la donación del esperma del matrimonio ese que quiere, o digamos que inició la gestión de la maternidad subrogada. Bueno, pero entonces, ¿es él el padre y sos vos la madre? No, la madre es la esposa del Señor. O quien sea. Es complicado, ¿sí? Porque hay realidades que la ley no reconoce y que tienen que venir a tapar esos baches, la declaración judicial. Pero una vez ordenado esto, sí lo que queda claro es que los donantes, ya sea de esperma, de óvulos, de embriones o del vientre, no tienen vínculo jurídico alguno con ese bebé. Una vez concretado el hecho, ¿no? Bien. Entonces estamos con la ausencia simple. Profesor, ¿Cómo una se pregunta sí. anterior, porque no podía meterme. El único objetivo de la ausencia es, me quedé ahí, no sé qué es. La administración del patrimonio del ausente. Muchas gracias. En cuanto al proceso, dice el artículo 82, que el presunto ausente debe ser citado por edictos durante 5 días seguidos, y si vencido el plazo no comparece, se debe dar intervención al defensor oficial o en su defecto nombrarse defensor al ausente. O sea, va a volver a intervenir el Ministerio Público. Por eso dice que el Ministerio Público es parte necesaria en el juicio. Está bien, muchas gracias. No, de nada. Si antes de la aclaración de ausencia se promueven acciones contra el ausente, debe representarlo el defensor oficial. ¿Sí? O sea, tiene una persona que lo representa que depende de ese Ministerio Público. Y en caso de urgencia, el juez puede designar un administrador provisional o adoptar las medidas que las circunstancias aconsejan. O sea, si necesitamos la disposición urgente de bienes, antes de la sentencia el juez podría designar un administrador provisorio de esos bienes, ¿sí? Para resolver esa cuestión. El 83, en cuanto a la sentencia, dice que el curador, o sea, el administrador de esos bienes, solo puede realizar actos de conservación y administración ordinaria de los bienes. Todo acto que exceda a la administración ordinaria debe ser autorizado por el juez. La autorización solo debe ser otorgada en caso de necesidad evidente e impostergable. Los frutos de los bienes administrados deben ser utilizados para el sostenimiento de los descendientes, cónyuge, conviviente y ascendientes del ausente. Esos son todos los herederos forzosos, los eventuales herederos forzosos. O sea, ya que estamos administrando, bueno, la ganancia va a su familia, su grupo familiar primario.
Eso en cuanto a la ausencia simple. Disculpe, Vamos al ¿cobra caso- algún honorario el administrador? Digo, ¿no? Porque Claro, es un trabajo. sí, 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 ¿Cobra un claro. honorario? Sí, 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 sí. Después seguramente, finalizado el trabajo, la tarea, se le van a regular honorarios y tendrá que pagarse del patrimonio del ausente. A partir del artículo 85 tenemos la ausencia con presunción de fallecimiento. ¿Sí? Acá volvemos a los casos donde se va a cuestionar y se va a solicitar que se lo considere fallecido. Pero acá no tenemos ni la certeza, ni tampoco tenemos la posibilidad de la muerte comprobada. O sea, lo que tenemos es una presunción por determinadas circunstancias de que la persona podría estar fallecida. Pero a los fines prácticos se la determina o se la considera fallecida. ¿Sí? Pero para esto sí hay que cumplir una serie de requisitos. El artículo 80, hay dos casos, hay dos supuestos en los cuales las personas pueden ser declaradas ausentes con presunción de fallecimiento. Lo que se llama los casos ordinarios y casos extraordinarios. El caso ordinario es el que se da por la simple desaparición por más de 3 años. O sea, si pasaron 3 años y yo no tengo noticias de esa persona, puedo pedirle a un juez que lo declare presuntamente fallecido. Obviamente acá no hay evidencias de nada. ¿Sí? O sea, desapareció, se lo tragó la tierra, no sabemos dónde está ni a dónde iba. Bueno, si no tenemos noticias de esa persona y pasan 3 años, puedo pedirle al juez, tengo que iniciar un proceso judicial, para que se lo determine presuntamente fallecido. Con la sentencia de la presunción de fallecimiento, el juez también va a ordenar la inscripción en el registro civil como un fallecimiento, con la aclaración que es presunto, y eso sirve, por ejemplo, para abrir la sucesión. ¿Sí? Iniciar el juicio de sucesión del ausente, desaparecido. Y también existen lo que se llaman los casos extraordinarios, en el artículo 86, que se subdividen en 2 supuestos. Dice el 86, que se presume también el fallecimiento de un ausente si por última vez se encontró en el lugar de un incendio, terremoto, acción de guerra u otro suceso semejante, susceptible de ocasionar la muerte o participó de una actividad que implica el mismo riesgo, y no se tiene noticia de él por el término de 2 años, contado desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido. Fíjense que acá vuelve a hablar de circunstancias específicas donde pudo haber ocurrido el fallecimiento. Pero obviamente no tenemos la certeza de que ocurrió, porque si no iríamos al supuesto anterior, ¿sí? Donde el juez, teniendo la certeza, podría declararlo fallecido directamente. Bueno, acá no llegamos a ese nivel de certeza. Pero se presume, por las características del lugar y la circunstancia, que presuntamente podría haber fallecido. O sea, hay un grado menor de certezas, que en el otro supuesto del artículo eran 98. El 98, segundo párrafo. ¿Sí? O sea, el del 98, segundo párrafo, tiene mayores certezas, por eso se le declara directamente fallecido. Acá, si bien hay algún indicio, no hay certeza, por eso se lo llama presuntamente fallecido. Y el segundo caso dice que si encontrándose en un buque o aeronave naufragado o perdido, si no se tuviese noticia de su existencia por el término de 6 meses, desde el día en que eso ocurrió o pudo haber ocurrido. O sea, fíjense, 3 años si no sabemos nada de la persona. 2 años si sabemos que estuvo en un hecho o estaba en el lugar donde se dio un hecho que podría haberle ocasionado la muerte. O 6 meses si estaba en un buque naufragado o en un avión perdido. ¿Sí? Entonces, piensen en los casos donde esos aviones que desaparecen y no se dejan de tener noticias de él, o sea, no lo encuentran ni nada. Piensen en los buques perdidos o en las embarcaciones perdidas. Profe, como en el Aras de San Juan. Exacto. El Aras San Juan es un caso donde podría haberse aplicado, independientemente de que exactamente al año de la desaparición del Aras San Juan aparecieron
apareció la confirmación de la ubicación de los restos por parte del Estado, de manera vergonzosa. Podría ser, ¿se acuerdan el caso de estos, creo que eran 3 amigos que desaparecieron en un velero? Hace ya bastante, va a ser como 5 o 6 años o más de esto. Que habían salido a navegar, creo que eran de San Pedro. Habían salido a navegar y no volvieron más. Bueno, ese sería otro caso. O sea, ¿por qué baja el tiempo de espera? Porque obviamente es menor la probabilidad de sobrevida. ¿Sí? En el caso de 2 años, y va a depender de la circunstancia, pero digo, si vos justo te fuiste de vacaciones a Israel o a Siria en el momento de los bombardeos, y después no apareciste más, y es complicado. Estabas en el día de la inundación o del tsunami en Indonesia, y bueno, si dentro del plazo de 2 años no hay noticias, se lo puede considerar presuntamente fallecido. ¿Quiénes van a poder pedir la acción de presunción de fallecimiento? Y acá vamos a marcar una diferencia con el caso de ausencia simple. Habíamos dicho que en el caso de ausencia simple era cualquier persona que tenga un interés en el patrimonio del ausente. Bueno, acá tenemos que ir un poco más allá. Acá va a ser cualquier persona que tenga un interés en el fallecimiento del ausente. O sea, al acreedor no le importa si lo declaran fallecido o no. Al acreedor lo único que le importa es cobrar. O sea, tiene interés en el patrimonio del ausente. Pero en el caso de presunción de fallecimiento necesitamos que el legitimado tenga un interés en el fallecimiento. Pueden ser todos los herederos que existan, cualquiera de ellos, o bien una persona que dependa del fallecimiento, como podría ser el beneficiario de un seguro de vida, que no necesariamente tiene que ser un heredero. ¿Sí? Yo contraté un seguro de vida y puse como beneficiario a don Cacho, el del kiosquito de diarios de la esquina. Y le dije, mire, don Cacho, que si algún día me pasa algo, usted va a ser beneficiario de mi seguro de vida. Y si yo desaparezco y no le fui a comprar más diarios a don Cacho durante el plazo que sea, don Cacho podría iniciar el juicio de presunción de fallecimiento argumentando que él tiene un interés legítimo en que me declaren fallecido. ¿Para qué? Para cobrar el seguro de vida. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque después en la vorágine es muy común, ¿sí?, que uno diga, bueno, no, son legitimados para iniciar la acción de presunción de fallecimiento los herederos. Y esa respuesta está mal. Porque no son solo los herederos. Son todas las personas que tengan un derecho subordinado a la muerte del ausente. Que obviamente dentro de ese grupo de personas están los herederos, pero no son solo los herederos. Y esto es un error muy común. ¿Sí? Así que ténganlo presente. Una pregunta, los seguros de vida, eso no entiendo yo, porque yo me acuerdo cuando era joven que trabajaba y me decían que tenía que poner, y yo me acuerdo que re contenta, le digo a mi hermana, yo te puse si me pasa algo el seguro de vida. No sé, después otras veces lo hacen como automático. ¿Cuántos seguros de vida hay? ¿Caducan? Cuando se arma otro seguro de vida, uno reemplaza a otro, ¿cómo es eso? No, la realidad es que el seguro de vida, que es el seguro obligatorio del trabajo, va a cambiar según tu empleador. O sea, si vos cambiás de trabajo, va a cambiar el seguro de vida. Entonces te van a volver a llenar los formularios de nuevo. Ah, y por las tarjetas de crédito, pues 10.000 tarjetas de crédito, los 10.000 tienen seguros distintos. Lo que pasa es que el seguro de la tarjeta, salvo que te hayan ofrecido un seguro aparte, pero el seguro de la tarjeta es un seguro referente de los consumos que vos hiciste, donde el beneficiario es la tarjeta. O el banco. ¿Sí? Entonces, automáticamente vos podría, si en este caso, el banco emisor o la tarjeta iniciar un juicio de presunción de fallecimiento. ¿Para qué? Para que, declarado el fallecimiento, se dispare el seguro y de esa manera ellos puedan cobrar. También podría ser un caso. Pero ahí ya no es, digamos, no son beneficiarios de una suma, sino solamente de la deuda que tiene ese causante, ese ausente, con la entidad. Bien.
Dice el 88, en cuanto al procedimiento, que el juez debe nombrar defensor al ausente o dar intervención al defensor oficial y citar al ausente por edictos una vez por mes durante 6 meses. Acá tenemos la segunda diferencia con la ausencia simple. La ausencia simple era 5 días. La presunción de fallecimiento es una vez por mes, o sea, un día por mes durante 6 meses. Fíjense la diferencia. ¿Y por qué se da esa diferencia? Porque la realidad es que es mucho más complejo determinar el fallecimiento de una persona que simplemente designar un administrador de sus bienes. Entonces vamos a ser más cautelosos, si lo vamos a declarar fallecido, vamos a esperar más tiempo, vamos a pedir más requisitos. Ese es el razonamiento que hace el legislador en poner plazos más largos, ¿sí? Y requisitos más estrictos. Profe, disculpe, en la ausencia simple, entonces la citación es durante 5 días seguidos, no una vez por mes. 5 días corridos, exacto. Arrancás un lunes, terminás un viernes. Okay. O sea, de la misma semana. En cambio, en la presunción de fallecimiento es una vez en septiembre, una vez en octubre, una vez en noviembre, una vez en diciembre, una vez en enero. No sé si llegué a los 5. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Hasta febrero vas a tener que publicar edictos una vez por mes durante esos 6 meses. O sea, el plazo va a ser mucho mayor del procedimiento. ¿Qué más? También se debe designar un curador a los bienes, o sea, alguien que administre los bienes del ausente, en caso de que los haya. Y la declaración de simple ausencia no constituye el presupuesto necesario para la declaración de fallecimiento presunto, ni suple la comprobación de las diligencias realizadas para conocer la existencia del ausente. Lo que está diciendo es, no es que vos para llegar a la presunción de fallecimiento primero tenés que iniciar el juicio de ausencia simple. Son dos cosas totalmente distintas, está diciendo el código. Una es para una cosa y otra es para la otra. Si ya iniciaste la ausencia simple porque necesitabas resolverlo rápido, bueno, después lo ofrecerás como prueba. ¿Sí? Pero no quiere decir, ahí hablaba al final del artículo cuando decía que la ausencia simple no suple la demostración de la búsqueda. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos para iniciar la presunción de fallecimiento es demostrar al juez que vos estuviste buscando a esa persona. Que pediste informes a organismos públicos, o información, no sé, a migraciones. ¿Sí? Todo eso sirve como prueba para demostrar que vos estuviste buscándolo. ¿Qué estamos? 2021, en 15 años que yo tengo de profesión, una sola vez me tocó hacer una presunción de fallecimiento. Y era de una persona que al momento de iniciar el trámite habría tenido algo así como 130 años. En el juzgado que me tocó, tampoco habían hecho nunca una presunción de fallecimiento. Entonces no saben lo tedioso que fue, porque claro, no sabían cómo llevar adelante el proceso. Entonces cada paso era una discusión. Me dicen, bueno, tiene que publicar edictos por 6 meses. Digo, pero vos me estás cargando. O sea, a ver, yo estoy haciendo el procedimiento porque es necesario, porque yo necesito inscribir en el registro civil, pero no me mandes a hacer. Va a tener 130 y pico de años esta persona, no va a estar viva. No hay registro en el mundo de alguien que viva 130 y pico de años. Claro. Yo entiendo que vos necesites completar con el proceso judicial y demás, pero vamos a resolverlo de otra manera. O sea, esto lo hablé yo personalmente en el juzgado, en aquella época, ¿no? Cuando se podía ir a hablar, y después lo planteé por escrito. Y bueno, terminamos negociando en que publicaron edictos, creo que por 2 meses, una cosa así. O sea, eran 2 días por mes durante una cosa así fue. Y bueno, o sea, no era tan grave como se solicitaba, pero bueno, lo terminamos resolviendo así. Pero la realidad es que vos tendrías que ir una vez por mes durante 6 meses a pedirle al boletín oficial que te publique. Esto en realidad sale una orden judicial, ¿no? Al boletín oficial que publique los edictos una vez por día, una vez por mes, perdón, durante 6 meses. Dice el artículo 89 que pasados los 6 meses de los edictos, recibida la prueba y oído el defensor, el juez debe declarar el fallecimiento presunto si están acreditados los extremos legales,
fijar el día presuntivo del fallecimiento y disponer la inscripción de la sentencia. O sea, el juez en su sentencia va a tener que explicar el por qué, va a tener que determinar cuál va a ser el día presuntivo de fallecimiento, ¿sí? Y obviamente ordenar que se inscriba en el registro civil. 3 años estuve para inscribir la sentencia en el registro civil. Porque cada vez que iba a la orden volvía rebotada, el juez volvía a mandar otra orden. 3 años estuve para inscribir la sentencia, hasta que finalmente me la inscribieron. No saben qué lindo, porque yo lo había... Un juicio que tardó como 7, 8 años. Una locura. Y yo lo había presupuestado al precio de 7, 8 años atrás. Imagínense, cuando lo terminé de cobrar, no me alcanzó ni para un almuerzo. Pero bueno, no importa. Había que hacer la experiencia. Supuestamente, espero que ahora en la actualidad no sean esos tiempos que se manejan. Yo tuve mucha mala suerte con el juzgado que me tocó. Porque no sabían, y como no sabían, no hacían nada. Entonces, cada cosa que yo pedía y presentaba, se ve que lo paseaban por todos los juzgados preguntando a ver qué hacían, y me tardaban 3 meses en resolverlo. No, fue tremendo. Y pobre el cliente, ¿no? Que estaba esperando eso porque tenía que hacer un trámite en el exterior. Y nada, yo llegó un momento que... Yo tengo que hacer todo eso para presentar todo en España. Ah, claro. Era para una ciudadanía. Sí. Sí, un lindo baile me toca entonces. Sí. No, pero acá el problema era que, digamos, la persona que determinaba la nacionalidad y, digamos, el inicio de la ciudadanía era la persona que había desaparecido y no teníamos el acta de función. Entonces tuvo que hacer el acta del juicio de presunción de fallecimiento. O sea, sin eso no podían seguir la línea genealógica por el tema de la ciudadanía. Así que nada, pobre persona, tuvieron que esperar todo el proceso. Ya lo último, ya me llamaban de mala gana, no me creían, un desastre. Pero bueno, no, divina, la mujer igual ya llegó un momento que me decía, sí, ya sé, no me cuente más nada, avísame cuando esté. Bien. Estamos en el día presuntivo de fallecimiento. Bueno, el juez en la sentencia tiene que determinar cuál fue el día presuntivo de fallecimiento. Porque cuando vos mandás, vieron que en el formulario, bueno, ahora es todo digital, pero dentro de lo que es el formulario del acta de defunción, vos lo primero que tenés que poner es el nombre de la persona, cuándo falleció, la hora en que falleció y los datos filiatorios de la persona. ¿Sí? En ese caso, son todos datos que tiene que volcar el juez en su sentencia para que el registro civil los llene en el acta respectiva. Y para esto hay que analizar cuál va a ser el día presuntivo, o sea, el día que presuntamente falleció esa persona. Porque el juez tiene que decirle al registro civil, bueno, anotalo como que falleció tal día. Y para eso va a depender cuál de los 3 casos, si el ordinario o los 2 extraordinarios, se aplicó. Dice el artículo 90. Esperen que se los voy a poner en pantalla para que lo puedan seguir conmigo. Porque si no se van a marear. Dice el 90. Debe fijarse como día presuntivo del fallecimiento. En el caso ordinario, el último día del primer año y medio. ¿Se acuerdan que era 3 años que tenías que esperar? Bueno, el día presuntivo de fallecimiento va a ser el último día del primer año y medio. En el primero de los casos extraordinarios, el día del suceso. Del bombardeo, de la inundación, de la catástrofe esa de la que hablábamos. Y si no está determinado el día del término medio de la época en que ocurrió o pudo haber ocurrido. Si desde que se dio el tsunami el agua bajó a los 3 días, bueno, o sea, la muerte se entiende que fue en algún momento esos 3 días, entonces le ponemos el día y medio, ¿sí? del plazo, o sea, la mitad del plazo. Serían las 36 horas de que comenzó el hecho. En el segundo caso extraordinario, el último día que se tuvo noticia del buque aeronave perdido. Ese último contacto con la embarcación o con el avión, bueno, ese último contacto va a ser el día presuntivo de fallecimiento. Y si es posible, dice el inciso D, la sentencia debe determinar también la hora presuntiva del fallecimiento.
En caso contrario, se tiene por sucedido a la expiración del día celebrado como presuntivo de fallecimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Por el tema de la hora, porque supónganse que el que estaba desaparecido era el padre, y en el medio de la desaparición fallece el hijo. Bueno, es importante saber cuál de los dos murió primero, por esto que hablamos hace un rato. Y también la hora, digo, tiene que ser mucha mala suerte que justo coincida el mismo día que tocaba el día presuntivo, el día que murió el hijo, para lo cual tengamos que empezar a discernir la hora, pero bueno, tiene que estar, esta información tiene que estar. Entonces, acá lo que hay que hacer para que ustedes lo visualicen, ¿sí? Es una línea de tiempo. A ver si lo puedo hacer con la pizarrita. No. Pensemos que esta es la línea de tiempo, ¿no? Acá fue la desaparición de la persona. La persona desapareció el 1 de enero 2020. Supongamos que se da el caso extraordinario, ¿sí? Perdón, el caso ordinario, donde yo tenía que esperar 3 años para iniciar el proceso. Tengo que esperar 2020 todo entero, 2021 todo entero, 2022 todo entero. Lo voy a iniciar el proceso el 1 de enero del 23. O sea, antes de esa fecha, si no tengo ningún indicio, no podría iniciarlo. Si fuera el primer caso extraordinario, donde tengo que esperar 2 años en vez de 3, va a ser el 1 de enero del 22. Y si fuera el segundo caso extraordinario, el de 6 meses, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es esperar enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, o sea que el 1 de julio ya podría iniciar el proceso. ¿Me siguen con este razonamiento? ¿Sí? ¿Esto está claro? Sí. Bien. Sí, sí. O sea, según el momento en que ustedes se hayan iniciado el proceso, van a tener que publicar los edictos. Supónganse que lo iniciaron acá el proceso, antes de junio del 23 no van a tener los edictos. Y estoy siendo re generoso, porque hasta que inicien el proceso, ordenan publicar los edictos, además seguramente van a pasar más de 6 meses, hasta que empiecen a contar el plazo de 6 meses. Pero bueno, vamos a ponerle ese plazo. Y después de esto tiene que salir la sentencia. O faltaba prueba, o lo que sea. Supónganse que la sentencia va a salir en febrero del 24. ¿Sí? Acá vamos a tener la sentencia. ¿Qué va a decir esa sentencia? Lo que va a decir es cuál es el día presuntivo de fallecimiento. Acuérdense, en el caso ordinario decía el término medio en el plazo de 3 años que ustedes esperaron, que estaría por acá. Si yo tengo que contar 1 año y medio, voy a contar. Exacto. Va a ser el 1 de julio del 22. 21. 21, perdón. 20, 21, claro. Exacto. Este va a ser el día presuntivo de fallecimiento. Y en el caso de que yo no pueda, que en este caso no se va a poder determinar la hora, porque por eso esperamos 3 años, porque no tenemos noticias, va a ser el 1 de julio a las 23:59. ¿Sí? Porque fue el final del día, decía el código.
Dice, se tiene por sucedido a la expiración del día declarado como presuntivo de fallecimiento. O sea, va a ser a las 23:59 del 1 de julio del 21. Expira que termine, claro. Sí. Si hubiera sido el primer caso ordinario, extraordinario, va a ser el día del suceso. Supongamos que yo inicié acá el primer caso extraordinario, el de la inundación. Y la inundación fue, no sé, en agosto del 2020. Bueno, va a ser esa la fecha. Yo acá lo que tuve que hacer es esperar 2 años para iniciar el proceso. Y si estamos hablando del caso extraordinario, del segundo caso extraordinario, va a ser desde el momento que yo tuve el último contacto, que acaba de coincidir con el momento de la desaparición. O sea que el día presuntivo va a ser el mismo 1 de enero, en el segundo caso extraordinario. Porque ese fue el último día que yo tuve contacto. Lo que hice fue esperar 6 meses para ver si aparecía. Pero como no apareció, ¿sí? Va a ser el día presuntivo, el del último contacto. Imagínense ustedes que por ahí iniciamos un proceso, que llegamos a la sentencia en el año 2024, y en realidad el día presuntivo fue al principio del plazo. Bueno, pero para esto tuvimos que pasar por todo el proceso judicial. Eso entonces, ¿cómo contabilizar los plazos? ¿Qué pasa con los bienes del ausente? ¿Sí? Los bienes del ausente, o sea, dictado el día presuntivo, la sentencia de presunción de fallecimiento, se va a poder abrir la sucesión. ¿Sí? Como cualquier sucesión normal. Abro esa sucesión, ¿sí? Y ahí sí, obviamente lo van a hacer los herederos, y van a pedir que se distribuyan los bienes. Bueno, con eso no hay problema, ¿sí? Dice el 91 que los herederos y los legatarios deben recibir los bienes del declarado presuntamente fallecido previa formación del inventario. O sea, hay que hacer un inventario de todos los bienes que se distribuyen. El dominio, o sea, la titularidad del bien, debe inscribirse en el registro correspondiente con la prenotación del caso. Puede hacerse la partición de bienes, pero no enajenarlos ni gravarlos sin autorización judicial. ¿Qué es esa prenotación? Yo voy a, no sé, supongamos que estamos hablando de una casa, un auto. Yo voy a inscribir esos bienes a mi nombre, yo heredero, pero esa inscripción va a tener una nota al pie que va a decir, esta inscripción proviene de una presunción de fallecimiento, ¿sí? Y el día de presuntivo de fallecimiento fue tal. Entonces, ¿para qué le sirve eso al registro? Para saber que yo ese bien no puedo ni venderlo, ni grabarlo, hasta tanto no concluya el periodo de prenotación. O sea, se distribuyen los bienes, pero todavía sigo sin poder disponer de esos bienes. ¿Por qué? Porque el legislador que dice, bueno, vamos a esperar un poco más, a ver si aparece. O sea, vamos ganando tiempo en todo el proceso, pero vamos a seguir esperando por las dudas. ¿Cuándo va a terminar ese periodo de prenotación? Va a terminar, dice el 92. Dice, la prenotación queda sin efecto transcurridos 5 años de la fecha presuntiva de fallecimiento. ¿Se me borró acá? No, ahí está. Volvamos acá. Yo inicié todo el proceso, vamos a quedarnos con el caso ordinario. Yo inicié todo el proceso, el día presuntivo era el 1 de julio del 21. ¿Qué me dice el código? El código me dice que transcurrió 5 años de la fecha presuntiva de fallecimiento, desde acá, contar desde esta fecha. Yo voy a contar desde acá. Los 5 años.
Esto con tizas o con marcadores no pasa, se entiende un poquito mejor. O sea que la prenotación terminaría, estamos hablando 1 de julio del 21, va a terminar el 1 de julio del 26. O sea que recién el 2 de julio del 26 yo podría vender esa propiedad. ¿Sí? Mientras tanto yo ya la voy a poder administrar, voy a estar en posesión, va a estar a mi nombre, pero durante esos 5 años no la puedo tocar. Dice el código 5 años desde la fecha de presuntivo fallecimiento u 80 años desde el nacimiento del ausente. Si en algún momento de este plazo, ¿sí? En cualquier momento de este plazo, el ausente cumpliera 80 años, automáticamente finaliza la prenotación. ¿Qué quiere decir? Si vos desapareciste y tenés 80 años, quiere decir que hay poca chance de que vuelvas. Un poco arbitrario, un poco, diría casi discriminadora la disposición del código, pero bueno, así lo establece. Muy poquitos me contestaron. ¿Cómo? ¿Alguien me preguntó algo? Parece que no era para mí. Entonces, la prenotación termina de cualquiera de esas dos formas. 5 años desde el día presuntivo, no desde la sentencia, no desde la desaparición, sino desde el día presuntivo de fallecimiento, 5 años. O que el ausente haya cumplido ya 80 años de edad. ¿Sí? Si ya tenía 80 años de edad antes de iniciar el proceso, quiere decir que no va a haber prenotación. ¿Sí? Una vez hecha la distribución, ya se va a poder disponer libremente de los bienes. Y acá viene la parte linda de esto. ¿Qué pasa si vuelve el ausente? O aparece en algún momento. ¿Ustedes vieron El Náufrago? La película El Náufrago. Sí. Vamos a hacer al revés. ¿Quién no la vio? Yo no la vi. Está desaprobada. ¿A cuál, Está profe? desaprobada. Ya me No, la no sé. podés no ver el, no No, podés ver, no podés no ver El Náufrago. El que no vio El Náufrago está desaprobado. Lo tiene que ver para la semana que viene. Bueno, pido pizza esta noche y lo miro. Porque la pregunta fatal del cuestionario va a ser quién es Wilson. Claro. ¿Qué derechos le tocan a Wilson en la repartición de los bienes? Sí. No, esperen. No, la pelota. A ver si encuentro. Habría que darle entidad de persona a la pelota. Claro. Si no, no va a tener ningún derecho. Espérenme un cachito. Hay que revivir este momento. Por ahí la vi en acta de presencia y me quedé dormida, profesor. ¿Escuchan el audio? Bueno, igual está subtitulado. ¿Se escuchaba el audio o no? Siempre me No, pasa el que audio nunca, no sé. El audio no. No. Espérenme, porque si hay alguna forma de activar el audio. Profe, cuando vos abrís la pantalla y estás a punto de compartir, abajo hay una casillita que dice compartir audio. Ay, qué grande. Sí, yo sabía que había una forma, pero no me acuerdo Y cómo si no, está. en los 3 puntitos también está compartir de audio. Perfecto, qué grande. My granddaddy used it on the Southern Pacific. ¿Se escucha ahí el audio? Sí, perfecto. Ahí está. Sí. Son 2 minutos. I'm always going to keep this on Memphis time. I love you. I love you too. I'll be right back. Hey, is all this turbulence from Santa and those 8 tiny reindeer? Better buckle up, Chuck. It's gonna get bumpy. Hello? Anybody?
should have gotten on that plane. They think that I am right here. 100 miles squared. That's a search area of 500,000 square miles. That's twice the size of Texas. From the Academy Award-winning director of Forrest Gump. We live and we die by time, don't we? Tom Hanks. You wouldn't have a match. Any chance, would you? At the edge of the world. I have made fire! The end of a man's journey will become the beginning of his life. I would rather take my chance out there on the ocean than to stay here and die. You were lost for 4 years. We had a funeral, coffin. What was in it? Les tengo que spoilear el final. Si no, no puedo. Bueno, voy a tratar de que no, para los que no lo vieron. Es durísimo, nunca lo había escuchado con auriculares, es durísimo, hasta sentí que me mojaba. El tema es que es este caso, es lo que estamos estudiando. El tipo vuelve. ¿Qué pasa con los bienes? Y les voy a contar lo que pasa. O sea, el que no lo vio, y lo lamento, tiene como 20 años la película. El tipo volvió a su casa y la mujer estaba casada, tenía hijos. O sea, ¿qué pasa con eso? Y los bienes los debe tener, sin verla, los debe tener el nuevo marido de la mujer. Igual, bastante, o sea, fue cortito el duelo, pues ya estaba casada y el hijo tenía como 2 años, creo, no me acuerdo, pero era chiquito. O sea, que tampoco esperaste tanto para casarte de vuelta. No la vi, se estoy casó diciendo sin saber, ¿eh? Se casó con un amigo, Sí, ¿no? claro, está bien. Se casó con el dentista del supuesto Claro. muerto. Eso no me acuerdo de ese detalle. Mm. Entonces, el código nos da algunas respuestas de esto. Nos dice, el segundo párrafo del 91 dice que si entregado los bienes se presenta al ausente o se tiene noticia cierta de su existencia, queda sin efecto la declaración de fallecimiento procediéndose a la devolución de aquellos a petición del interesado. O sea que podría aparecer el ausente y pedir que le devuelva los bienes. El tema es, ¿qué pasó si ya estaba vencida la prenotación y los bienes se distribuyeron? Porque, o sea, estaban en todo su derecho. Las personas que se quedaron con los bienes esperaron el tiempo de que termine la prenotación y lo distribuyeron a los bienes. ¿Sí? Esto es totalmente... Listo. No se puede reclamar. Bueno, para eso también nos da alguna solución el código. El 92 dice que si el ausente reaparece, puede reclamar la entrega de los bienes que existen en el estado en que se encuentran. O sea, si no vendieron los bienes por más que estaba terminada la prenotación, bueno, lo tienen que devolver. Por más que haya terminado la prenotación, ¿eh? Sí. Si ustedes no los vendieron, los tienen que devolver. Opción 2. Tienen que entregar los adquiridos con el valor de los que faltan. O sea, supónganse que ustedes hayan vendido una casa y con eso se compraron 2 autos. Sí. Más o menos, ¿no? O sea que tendrán que darle los autos al reaparecido. ¿Por qué? Porque los autos se compraron con la venta de la casa de él. ¿Y si vendió la casa y se la jugó todo en el casino y no le quedó nada? Qué tema, ¿eh? Qué interesante eso. ¿Cuál sería la solución a eso? O sea, vendiste la casa porque ya había terminado la prenotación. Agarraste el efectivo, te fuiste de viaje y la quemaste toda. Devolver la plata. Bueno, si hipotecaste la casa, habría que ver qué se hizo con el producido del crédito y habrá que hacer cuentas. Porque si vos con el crédito que sacaste por hipotecar esa casa te compraste o arreglaste tu casa,
bueno, arreglaste tu casa no, pero te compraste un auto, lo que sea, u otra cosa, quizás también podría aplicar. El tema de, esto del reemplazo de la naturaleza de los bienes se llama subrogación real. O sea, El tema es cuando no hay nada. el tema no cuando quedó si nada. no hay nada, no hay nada. Si no hay nada, listo, pito catalán, y se terminó la discusión, porque por eso esperaste todo ese tiempo, hiciste todos los procesos. Si lo vendiste, está bien. O sea, si no hay nada, no hay nada. O sea, si lo vendiste, está bien vendido. El tema es cuando queda algo de lo vendido. El inciso C dice, los precios adeudados, o el precio adeudado de los enajenados, vendiste la casa y faltan cobrar 3 cuotas de la casa. Bueno, esas 3 cuotas las va a cobrar el reaparecido. Y por último, los frutos no consumidos. Entonces, supongamos que estamos hablando de hectáreas de campo y están sembradas. Bueno, la cosecha que se ha levantado se la quedó el heredero. Bueno, los frutos no consumidos, lo que resta de la cosecha por levantar va a ser del ausente. ¿Sí? O si estuvo alquilado durante mucho tiempo y ese dinero estuvo guardado, bueno, ese dinero va a ser del ausente. ¿Sí? Y algo que acá en el código no dice, que lo decía el código de Vélez, pero ahora no lo aclara, es qué pasa si digamos, el viudo o la viuda del ausente se volvió a casar. Y acá es donde entra el final del náufrago. ¿Qué pasa si se volvió a casar? ¿Prevalece el primer matrimonio o prevalece el segundo matrimonio? Lo que pasa es que, a ver, si ya se dictó la presunción de fallecimiento, hay un día establecido, una fecha, un horario, etcétera, la persona no tiene, lo entiendo yo así, como que no tiene algo que acredite que siga con vida. De hecho, no tiene documentación, porque tiene un acta de fallecimiento, carece de DNI, por decirlo de alguna manera. Tendría que en todo caso revocarse y volver a darle una identidad al aparecido, o algo que le sirva como respaldo, no sé, en cuanto al estado civil tal vez. Está bien, pero, o sea, supongamos que logra todo eso, porque justamente uno de los efectos es... Claro. Pero no se pudo haber casado si ya estaba casada. Pero estaba viuda, si está presuntamente... Claro, cambió el estado civil. El fallecimiento de esa viuda, pasa a ser viuda. Se rompe el contrato matrimonial. Desde mi nivel. Y es nulo el nuevo casamiento, legalmente. Ahí está la pregunta. O sea, plata, se la gastaron, ya fue, y si te volviste a casar, ya fue también. No te quiso más, qué sé yo. Claro. Poliamor. Sí. Poliamor. No, pienso que queda anulado el segundo matrimonio porque al aparecer el primer esposo y tener nuevamente identidad, es válido el matrimonio que tenía antes. O sea, pero que se revoca en el estado civil actual. Porque se vuelve todo para atrás al momento en que antes de que desapareciera la persona. O sea, así como volviste para atrás los bienes, tenés que volver el matrimonio. Y pienso que sí. Yo creo que te no. desenamorás del nuevo y... Claro, exacto. Exacto. Claro. No, la realidad es que sigue prevaleciendo el segundo matrimonio. Porque en realidad ese matrimonio se contrajo legítimamente, porque ya había... Claro, de buena. Había readquirido la aptitud nupcial el cónyuge que había quedado. ¿Sí? Entonces prevalece ese segundo matrimonio. Perdón, pero viéndolo de esa manera, los bienes también se adquirieron legítimamente, esperando los tiempos y todo eso, y bueno. Claro, pero ahí depende de lo que vos hiciste con esos bienes. O sea, si vos los vendiste y te gastaste la plata, listo, No, ya fue. claro. Te queda, digamos, fruto de toda esa venta, la tenés que devolver. Yo entiendo lo que va Beatriz, o sea, ¿por qué vos tenés que devolver los bienes si es que quedaron y no se revierte el estado matrimonial? Porque son dos formas de analizar los derechos. Una cosa son los derechos personalísimos, esto lo vamos a ver en la clase que viene,
y otra cosa son los derechos patrimoniales. ¿Sí? El patrimonio tiene como única finalidad digamos, la evolución en el tiempo y el trabajo de ese patrimonio con el correr de los días o de los años. O sea, el patrimonio no puede quedar estancado, el patrimonio tiene que avanzar, ¿sí? Tiene que estar dentro del comercio de la sociedad. En cambio, los derechos personalísimos es más difícil modificarlos o revertirlos, sacando en el caso del reaparecido respecto de la vida, ¿no? Porque, o sea, está vivo y eso no lo puedes negar. Pero si el cónyuge, viudo o viuda, había contraído nuevo matrimonio, prevalece el segundo matrimonio. Porque, digamos, fue concebido legítimamente, o sea, fue contraído legítimamente. ¿Y el primer matrimonio que queda nulo? Y claro, ya estaba terminado por el fallecimiento. Por la presunta. Claro, por el presunto fallecimiento había quedado extinguido el primer matrimonio. Entonces, pero no entendí, profe, ¿los bienes entonces le vuelven igual? Aunque siga casado con la otra persona. No, que obviamente, a ver, si hay bienes del nuevo matrimonio, esos ya son bienes que tendrán que resolver o que son del nuevo matrimonio. Los bienes anteriores, los del matrimonio original, del primero, se van a distribuir como de la forma que esto contábamos recién. Supongamos que ese primer matrimonio del ausente tenían una casa y un auto. ¿Sí? Bueno, de esa casa, la mitad es del ausente y la mitad es del viudo o la viuda. Lo mismo el auto. Bueno. O sea, si el nuevo matrimonio viviese compartida con el anterior, ahí sí podría reclamar que se vayan, o la mitad de la casa. La mitad de la casa mínimo, claro. Exacto. O sea, si los bienes existen, va a reclamar la totalidad que le corresponde a él, que es el 50% de uno de todos los bienes, en realidad. De la casa sería como en un divorcio. Claro. Operaría como un divorcio, o sea, en la práctica. Si la hubieran vendido y con eso comprado una nueva casa, poniendo, no sé, la diferencia necesaria al nuevo matrimonio, ya no. Bueno, ahí lo que tenemos es un caso de subrogación real. Entonces, habría que determinar de lo que se vendió la casa, la primera, porque acuérdense que el código decía que podía reclamar de los bienes que adquirieron con la venta de los del ausente. ¿Sí? Claro. Entonces, si vos vendiste la casa que era ganancial y compraste la nueva casa, bueno, a ver, ¿cuánto salió la casa que vendiste? Salió 500. Bueno, con esos 500 compramos la segunda casa que valió 800. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿qué va a hacer el ausente cuando reaparece? Tiene que devolverle Va a haber que devolverle 250.000 pesos o dólares, lo que sea. Bueno, y la estrategia mía es la siguiente. Yo sí voy a mirar el náufrago, ¿de acuerdo? Y de ahí, y ya sé que puede pasar de que vuelva, vamos a suponer, ¿no? Entre comillas, vendo la casa, inmediatamente vendo la casa y la pongo a nombre de fulanito, menganito. Y digo que yo vendí y viví la vida loca y me gasté toda la plata. No hay manera de hacer el recorrido de ese dinero. Y no, salvo que haya una vinculación a través del sistema bancario, claro. Es más difícil. Si vos lo hiciste todo en efectivo, listo. No hay registros y no es de nadie. Sí, sí. Totalmente. Que viva la alumna. No sé, esa es la recomendación del profesor de que mire el náufrago, aviva mentes. No, digo, la realidad es que uno, al estudiar estos supuestos, uno va pensando diferentes alternativas y es inevitable pensar en cómo sortearías esto, o qué pasaría así, o qué pasaría así. Perdón, hablando en serio, siempre se hablan de bienes cuando viene otra persona que no le costó y agarra una plata que no es de él. Bueno, hay pensamientos de esta naturaleza. Sí, claro que sí. Esto ocurre, ¿sí? Por la razón que sea. Pero bueno, entonces, esto es en cuanto a lo referido a la redistribución de bienes y qué pasaría con la reaparición de ese ausente. Con esto damos por terminado la bolilla 6, que es la de
principio, comienzo de la existencia de la persona y fin de la existencia de la persona. ¿Sí? Yo lo que les recomiendo de lo que vimos hoy, márquense bien las diferencias entre ausencia simple y presunción de fallecimiento, que son las cosas que más conflicto traen después en la comprensión y las que más confusiones generan. ¿Sí? Entonces, márquense bien y sepárense bien cada uno de los dos institutos para que no se les mezclen, porque eso los va a llevar a confusiones. O sea, manejando bien esas diferencias, no van a tener problema. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. Perfecto. Dale. Si es dinero que está en una cuenta bancaria, sí, o sea, se va a iniciar una sucesión como herencia vacante y se lo va a quedar el Estado. Si es efectivo que quedó, claro, o sea, si es efectivo que quedó bajo un colchón, va a ser del primero que llegue y levante el colchón. Perdón, profe, ¿puede repetir? Todo lo que sean bienes o activos o patrimonio del fallecido o ausente, en este caso, que estén dentro de un sistema, ya sea porque estén inscritos en un registro, porque estén dentro de una entidad bancaria, o sean, no sé, títulos valores que cotizan en la bolsa, ¿sí? o en un fondo de inversión, no sé, todas cosas que tengan registro, que estén a nombre del ausente o del fallecido, y no tiene herederos, eso va a ser todo propiedad del Estado. ¿Sí? Porque el Estado puede iniciar como titular la herencia, o hacer una petición de herencia vacante, y se los queda al Estado esos bienes. Ahora, si esos bienes están fuera del sistema, o sea, no hay registro de esos bienes en ningún registro público, dinero en efectivo, bienes muebles, no registrables, ¿sí? O sea, eso en realidad es el primero que se los queda. Si no hay forma de inventariar y de dejar constancia de que esos bienes existen, la verdad es que el primero que llega y se los lleva, se queda con esos bienes. Porque después no tenés forma de demostrar la procedencia, la propiedad. ¿Sí? Acá es cuando aplica el viejo principio de derecho civil que dice posesión vale título. O sea, es del que los posee, porque no hay registro de esos bienes en ningún lado. Ahora se usa entregar la herencia en vida por todo ese tema, por el tema sucesorio. O sea, los padres que son más modernos dicen, Sí. bueno, para no generarles conflictos, se los doy en vida. Sí, es verdad. Esto ocurre. Y bueno, si no quedan bienes, obviamente no hay problema. El tema es cuando quedan bienes de esa persona fallecida, si no tiene herederos, queda para el Estado, y si no, bueno, se sacará los ojos de los herederos, como generalmente pasa. El diario. El boletín oficial. Sí, siempre es en el boletín oficial. Antes de la reforma del 2015 era requisito publicar en un diario local. ¿Sí? Según la envergadura del patrimonio, a veces hacía en esos diarios chicos, ¿sí? Diarios zonales, o en diarios de mayor circulación. La diferencia estaba en el precio que te cobraban para publicarlo. Pero ahora desde la modificación del código en 2015 solo se exige la publicación en el boletín oficial, salvo algunas cuestiones particulares, como podría ser esta, o cuestiones de interés público, donde podría ordenarse una publicación en un diario de mayor tirada. No sé, cuando son empresas muy grandes, cuando hay mucho patrimonio. ¿Sí? Eso digamos, por una cuestión de resguardo, se ordena una publicación digamos, de mayor circulación y de mayor llegada. La regla es que siempre van a ir al boletín oficial. Sí. Y en caso que una persona desaparezca, digamos, por rebeldía, digamos, por ahí no quiere que nadie sepa, en el término de esos 3 años que se presume que falleció, y vuelve, y el Estado se apropió, digamos, su propiedad, porque no se puede reclamar igual. Con las mismas limitaciones que veíamos recién, sí. Sí. Y no va a tener ninguna pena esa persona si hizo eso por rebeldía, digamos, algún tipo de...
¿Qué mayor pena? Lo que pasa es que hay que acreditarlo, ¿no? El tema del Claro. porqué y de las causas. Pero qué mayor pena o castigo que haya perdido parte de su patrimonio. Sí. Profesor, disculpe, la clase se va a extender un poquito más, pues yo la verdad me tengo que ir ahora. No, estoy terminando de responder preguntas y ya los libero. Igual el que quiera irse, yo no voy a agregar ningún otro tema, simplemente estamos aclarando dudas de lo que hay. Bueno, gracias por todo, nos vemos. Chao, que sigas bien. Una consulta, profe. ¿Cuándo sería el trabajo de cuestionario, un trabajo con calificación sería? El trabajo obligatorio, el primero, es la semana del 25 de octubre. Bueno, gracias. O sea, sería el miércoles de esa semana que nos toca a nosotros. O sea, tienen el trabajo obligatorio, parcial la semana siguiente y recuperatorio la semana siguiente para el caso de que lo necesite. Después, el resto son todas clases normales. ¿Qué más? ¿Qué otra duda? A eso es a lo que me refería cuando hablábamos al principio del criterio médico. O sea, nosotros no podemos analizar, no estamos capacitados para analizar el tipo de muerte. Ustedes lo que necesitan es que el médico diga falleció, punto. Si ustedes tienen el certificado, está fallecido. Después, cómo falleció, por qué lo hizo el médico, ya es una cuestión médica. Y no nos vamos a meter en eso, primero porque no lo sé, y segundo porque no tiene sentido que nosotros discutamos esta cuestión. Porque acá entra el tema de la donación de órganos, en qué casos se aplica, en qué casos no. Y entonces es muy complejo y en realidad a lo que para nosotros nos sirve, no tiene sentido entrar en esa discusión porque les va a generar más confusión que otra cosa. Entonces, ustedes siempre se remiten a lo que dice el médico. Si el médico dice está muerto, está muerto. Sin discusión y sin aclaración. Por una cuestión de simple. No, si está en coma, no está muerto. Porque no hay certificado de función. Bueno, entonces lo que vas a plantear es una ausencia simple. O en realidad ahí no vas a plantear una ausencia porque vos sabés dónde está. Lo que vas a plantear es una declaración de incapacidad. Que eso lo vamos a ver en un par de clases. Para la próxima clase vamos a arrancar con derechos personalísimos, que es la bolilla 7. ¿Qué más? ¿Estamos? Todo bien. Muy bien, chicos. Los libero. Que tengan buena semana. Nos vemos la próxima. Igualmente, profe, buena semana. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego.